Muy buenos días, soy el pastor Harold, para los que no me conocen, y para mí es un gozo poder compartir con todos ustedes en la comunidad cristiana de fe en Montería. Y quiero que tengamos muy presente cómo nos identificamos. Comunidad nos habla de familia, nos habla de relaciones significativas. Eso debemos encontrar todos, cada uno de nosotros. Las personas nuevas que lleguen, que nos acompañan cada reunión, puedan experimentar el compañerismo cristiano, la amistad, el sentido de familia. Somos comunidad cristiana porque nuestro centro y fundamento es Cristo, y de fe porque la fe es lo que agrada a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que le cree realmente le agrada en todo. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes a través de este medio. La Biblia también dice que la palabra del Señor corra y sea glorificada, y los medios electrónicos, la internet y todo lo demás permite llegar a lugares donde no es tan fácil por acceso, tiempo, distancias y demás. Bueno, y en esta mañana debemos abrir las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, y vamos a meditar y a compartir en esta mañana el tema de qué vives, la vida. La vida es la esencia. Dios es vida, de Él procede la vida. Y nuestra relación con Dios debe ser una relación de vida, vital. No de religión, no de tradiciones, no de solo ritos, costumbres, fríos, muertos, sino de vida. Y de vida, como Jesús dijo, que había venido para darnos vida y vida en abundancia. Realmente se define nuestra existencia como la vida. Así que vamos a darnos cuenta que en esta mañana, ¿de qué vivimos? ¿De qué vivimos? Naturalmente, vivimos por lo que entra por nuestra boca, como el alimento, y lo que entra por nuestra nariz, como el oxígeno. Son los dos elementos vitales para la vida: el alimento, la comida, y el aire, el oxígeno. Ahora, espiritualmente, ¿de qué vivimos? Pues la palabra dice en Deuteronomio 8:3, dice: mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. De lo que sale de la boca de Dios. Y en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús fue tentado por el diablo, después de 40 días de estar en ayuno, pues obviamente el enemigo conocía la debilidad de ese momento que tenía Jesús, y le dice en Lucas capítulo 4 y el versículo 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y citó la escritura que hemos leído ahora de Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Jesús la cita aquí en Lucas 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente somos materia, cuerpo, que necesita pan, comida, sino que somos también alma, espíritu, que necesita el alimento espiritual. Y por definición, el alimento espiritual es la palabra de Dios. Hay mucha desnutrición espiritual, analfabetismo bíblico, como algunos lo han dicho. Entre más te tardes en conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra a través de sus escrituras, pues menos fortaleza espiritual vas a tener. Esto sería como que no te alimentaras si tuvieras que ir a trabajar. ¿Qué pasará? Algunos 2 días, 3 días todavía quedan energías, pero después viene el agotamiento y la muerte. Entonces, esperar de cada 8 días o a las reuniones de la celebración
o del grupo, de célula, solamente esperar. Es como si usted solamente se alimentara físicamente cuando alguien lo invita a un restaurante. No es la norma, ¿verdad? De solamente alimentarnos con invitaciones a restaurantes. Así sería si solamente se alimenta de la palabra de Dios cada 8 días. Y algunos creyentes modernos van cada 15 días. Estamos dándonos cuenta que hoy en día muchos hasta van cada 3 semanas. Imagínate la fortaleza espiritual que puedan tener quienes no se alimentan diariamente. Y gracias a Dios vivimos en un país donde hay libertad de culto y de conciencia, y que tenemos el acceso a la palabra, el alimento. Así que no se distraiga, no se entretenga, no descuide su nutrición espiritual, su alimentación con lo que sale de la boca de Dios. Debemos vivir por esto, y para hacerlo necesitamos recibir, es decir, dejar que entre en nuestro ser y se retenga la palabra de Dios que leemos, que meditamos. La palabra que se nos predica la necesitamos retener. ¿Qué sucede cuando hay problemas digestivos llamados diarrea? ¿Qué sucede? Que lo que entra no se retiene, sale. Entonces, así muchas veces hay muchos creyentes también que oyen, pero entra por un oído, como decía la abuela, y sale por el otro. Es decir, no retienen la palabra de Dios. Debemos recibirla, retenerla. Estaremos compartiendo más adelante acerca de la parábola del sembrador, que nos ilustra muy bien este principio. Ahora, ¿qué salió de la boca de Dios? Vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 2, y el versículo 7. Cuando Dios crea al hombre, lo hace con sus manos. Llevamos las huellas de Dios. Todo lo demás que Dios creó lo hizo con la palabra. Dijo y existió. Pero cuando, puestos de acuerdo a la Trinidad, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a su semejanza, el Señor formó, dice Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y hasta ahí era solamente la parte material. Tus manos me hicieron y me formaron, dijo el salmista. Pero continúa diciendo Génesis 2:7, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La parte espiritual, la parte de la vida, procede del soplo. Y es bien interesante que dice: sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Podemos decir, fue tan cercano el soplo para que fuera en la nariz. Debe haber algo muy íntimo, muy cercano. Y también lo primero que el hombre pudo ver al ser un ser viviente fue el rostro de Dios. La presencia de Dios es lo que imparte vida, su aliento, nada más personal, ¿verdad?, que el aliento. Y ese aliento, que es espíritu, Dios es espíritu, ese aliento lo sopló en nuestra nariz, y fue un aliento de vida. Todo lo que Dios sopla es vida. Recordamos al profeta Ezequiel por allá en el valle de los huesos secos, y el Señor diciendo: profetiza el espíritu de vida, y sopló al espíritu de los 4 vientos, y todos esos huesos que estaban secos revivieron. Aliento de vida es lo que sale de la boca de Dios. Nada más personal, como les decía, nada más propio, nada más íntimo que el aliento. Y eso fue precisamente lo que Dios le dio al hombre. En Lucas 3:8 habla acerca de Adán, cuando dice que fue, hablando de las genealogías de Jesús, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán fue hecho hijo de Dios por el Espíritu de Dios que sopló en él. Entonces vivimos por el aliento de Dios, y así debiera ser cada uno de nuestros días. Al amanecer cada día, poner nuestro rostro delante de, levantar nuestra cabeza y poder decir: Padre, gracias por tu aliento para vivir. No nos levantamos solo por la inercia
de un día que sigue a otro día, o porque nos toca levantarnos a estudiar o a trabajar. Realmente para respirar el aliento de vida que Dios nos da cada día. La palabra dice en una forma de pregunta: ¿quién hay que se levante para invocar tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti? Que sea cada uno de nosotros los que nos levantamos con la conciencia de que el Señor nos da un nuevo día, una nueva oportunidad de vida. En el Salmo 104, 29 dice, Salmo 104, 29 dice: escondes tu rostro, se turba, les quitas el hálito y dejan de ser, vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104, 29 y 30. Entonces, si Dios quita el aliento, quita el hálito, dejamos de ser. Por eso cada día que existimos debemos tener la conciencia, es su hálito, su aliento, el que nos sostiene, su espíritu que envía para renovarnos, para recrearnos, como dice aquí en el Salmo. Ahora, después de que Jesús resucitó de los muertos, dice en el Evangelio de Juan 20, 22, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Allí entró en los discípulos el Espíritu Santo y les impartió vida espiritual, que vuelve otra vez el soplo. Después de resucitado, Jesús sopló en ellos y ellos fueron seres espirituales, nacieron de nuevo. En esta oportunidad nacieron de nuevo, porque más adelante el Señor les dice que esperen en Jerusalén para que reciban el poder del Espíritu Santo. Pero aquí en esta ocasión ellos experimentan el nuevo nacimiento cuando Jesús sopla en ellos y reciben el Espíritu Santo. Así también nosotros nacemos de nuevo por la acción del Espíritu Santo. Pero no solo para ese momento necesitamos el soplo del aliento de Dios, sino para cada día de nuestro caminar necesitamos la presencia, el aliento de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero es importante saber esto. ¿Cuándo comienza la vida espiritual en cada uno de nosotros? Cuando nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos estado muertos espiritualmente hablando por nuestros delitos y nuestros pecados. Todo ser humano nace muerto espiritualmente, aunque vivo de forma física. Pero todo ser humano en esta tierra espiritualmente está desconectado de la vida, que es Dios. Esa es la muerte espiritual, por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte, la desconexión con Dios. Pero la gracia, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire que todo se define con muerte o vida. Vida o muerte, todo se define en esta tierra. El que no está en vida está en muerte. Eso es preciso. Todo lo que sale de la boca de Dios produce vida. Dice también allí en Deuteronomio 8, versículo 3, dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Aquí aparece el maná. Recordamos cómo Dios alimentó 40 años a su pueblo en el desierto a través de algo muy menudo que se llamó el maná. Mira lo que dice el Salmo 78, 24, 25. En el Salmo 78, 24, 25 dice: e hizo llover sobre ellos maná. Llovía, caía maná para que comiese, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Ahora, en otras versiones de la Biblia dice que pan de ángeles era el maná. Trigo de los cielos les envió, pan de nobles comió el hombre. 40 años se alimentó
Israel con esto que enviaba Dios, que salía de su boca. Dice que salía de la boca de Dios. El maná era de cada día, cada mañana debían recogerlo temprano para que no se derritiera. El maná venía como protegido con una escarcha de hielo, venía, y por eso tenía que recogerlo en la mañana, porque cuando calentaba el sol se derretía y se podía dañar. Era algo sobrenatural. 40 años alimentándose. Pero ¿qué le pasó a Israel? Israel se fastidió, menospreció lo que Dios venía de la boca de Dios, el maná que Dios les daba, y prefería, añoraba lo que comían en Egipto, la carne, las cebollas y las demás cosas. Como dice Números 21:5, ellos, aunque salieron de Egipto, sin embargo, Egipto no salió de ellos. Y esto es un principio para nuestra vida espiritual. Para que la vida de Dios se manifieste más y más en nosotros, necesitamos sacar todo lo que de Egipto está dentro de nosotros, renovar nuestra manera de pensar. En Egipto ellos fueron esclavos más de 400 años y salieron con esa mentalidad de esclavos. Sin embargo, Dios tuvo que llevarlos al desierto para sacar esa mentalidad. Eso es el proceso de santificación. Dios nos saca del mundo que tipifica Egipto por medio de la salvación, la redención por la fe en Cristo. Pero durante el desierto, durante esta vida, se produce ese proceso de santificación, de perfeccionamiento, para llevarnos a madurez, para sacarnos de esclavos y convertirnos en hijos, para sacarnos de esclavos y hacernos herederos. Pero Israel tipificó eso, y para muchos creyentes también pasa lo mismo, que salen del mundo, salen de Egipto, pero el mundo sigue gobernándoles la vida y la mentalidad no cambia. Por eso la vida de Dios no se manifiesta en la plenitud y en la transformación que debieran experimentar, que debieran vivir. Ahora dice Apocalipsis 2:17, al que venciere le daré a comer el maná escondido. El maná, la palabra maná significa ¿qué es esto? Cuando preguntaron ¿qué es esto que está lloviendo, que cae como con el rocío? ¿Qué es esto? Es la palabra hebrea maná. Y aquí habla que hay un maná escondido que el Señor da a los vencedores. Cada vez que vences una tentación, una prueba, hay un maná escondido, un alimento especial que sale de la boca de Dios. Es una revelación que necesitamos para vivir y para vencer. Las pruebas no es para que nos quedemos derrotados. Las pruebas que todos vivimos continuamente, realmente es para fortalecer nuestra vida y poder recibir los galardones, recibir los premios. Como dice aquí, el que venciere le daré a comer del maná escondido. Que está escondido, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Revelación que necesitamos para vivir en esta tierra, para vivir con sabiduría, para interactuar como padres con los hijos, interactuar en la vida laboral, en esta tierra, en la sociedad. Necesitamos la revelación de Dios para no ser presos del engaño del enemigo que tiende redes, que trata de enredar nuestra vida y tratar de desviarnos de nuestro destino. Por eso necesitamos vencer las pruebas para que podamos alimentarnos de las cosas secretas que Dios tiene para nuestra vida, como también lo prometió en Deuteronomio 29:29. Dice las cosas secretas, maná escondido, pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, los vencedores, para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, para que cambie nuestra situación, necesitamos revelación. La revelación trae entendimiento al corazón de los caminos, de los diseños de Dios.
es decir, de las maneras, de las formas en las que Él actúa. Debemos ser gente con entendimiento, con revelación de Dios, y no gente que se queda estancada porque no entiende los caminos de Dios, porque no entiende las formas de Dios. Dice la Escritura que Dios le notificó a Moisés sus caminos, y los hijos de Israel solo vieron las obras, y se quejaban porque solo veían las dificultades, murmuraban, tentaron a Dios como 10 veces, porque solo veían las cosas que les faltaba, que no hay agua, que estamos cansados de este maná. Cuando el mar rojo estaba delante y los egipcios y Faraón venían persiguiendo, ellos se quejaron contra Dios. Dijeron, ¿cómo nos sacó para matarnos en el desierto? Pero Dios tenía un camino de salvación. Ese mar rojo que parecía el escollo, la prueba más grande, fue a través del cual Dios los liberó. ¿Por qué? Porque en ese mar pasaron ellos, y Faraón, los ejércitos egipcios, al intentar hacerlo, fueron sepultados. Para Dios, Él está en el negocio de lo que más gloria le dé a Él, tal forma que Él los pudo liberar del mar rojo llevándolos por otra parte. Pero ¿qué quiso hacer? Liberarlos en el mar rojo, porque fue mayor la gloria que se manifestó. El espíritu de sabiduría, de revelación, es una de las peticiones que hace el apóstol Pablo para la iglesia, los Efesios. Pide allí en el capítulo 1 de Efesios, versículos 15 al 19, cuando dice: por esta causa yo también, cuando oí de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Eso es Efesios, como les dije, 1, 15 al 19. Una oración apostólica que hace Pablo aquí por todos los creyentes, para que no anden a la deriva, para que no andemos como a la aventura, golpeando como al aire, para que no nos quejemos ni murmuremos de Dios por falta de entendimiento, como sucedió con Israel en el desierto. Escoge vivir por lo que sale de la boca de Dios. Muchas cosas tratan de entrar a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, de los sentidos naturales. Hay muchas malas noticias llamando a la puerta, tocando, ¿verdad? Y nosotros, si no dejamos que la palabra de Dios sea la que nos nutra, nos alimente, entonces vamos a andar en el temor en que andan las personas, en el fatalismo en el que camina Raimundo y todo el mundo, Vicente y toda la gente, Agustín y el resto de la gente. Así que deja y escoge vivir por lo que sale de la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Lucas encontramos la primera de las dos pescas milagrosas. Lucas capítulo 5, dice la Escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, Lucas 5:1, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Subraya el término palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Por favor, subraye tu palabra. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí encontramos dos veces la expresión palabra. En el versículo 1, Jesús está allí enseñando la palabra de Dios. El término, cuando va uno al original, aquí es logos. El logos nos habla de la doctrina, de la palabra, de las enseñanzas, de las escrituras, del texto, el logos, el verbo, el logos, de la doctrina. Esa es el primer término, logos. Pero luego encontramos, después de que Jesús ha terminado de enseñarle a la gente, y aquí hay un detalle bien especial, un principio del reino. Jesús usó la barca de Pedro como su púlpito, se sentó allí y habló la palabra a la multitud. Jesús se pudo haber bajado, agradecido a Pedro, saludo de manos, abrazo, gracias Pedro por prestarme tu barca, hasta la próxima. Pero no, Jesús siempre va a querer honrar al que presta su servicio a su reino. Jesús siempre va a honrar a los que le sirven. Eso lo dijo en la escritura, en Juan 12:26. Él dijo: el que me sirve, mi Padre lo honrará. Así que aquí Jesús nos está resaltando ese principio. Si prestamos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras finanzas, si las ponemos al servicio del Señor, Él va a restituir, Él va a recompensar. Y la manera en que les dice es: bueno, Pedro, boga mar adentro, vamos, y echen las redes para pescar. Ahora debemos saber que la profesión de Pedro, de Juan, de Santiago, de ellos era pescadores. No eran novatos, no eran principiantes, era gente profesional en el ramo, en el arte de la pesca. Y el texto es muy claro: ellos habían descendido de la barca y lavaban sus redes, las habían usado toda la noche. Y eso es lo que Pedro le dice cuando Jesús le llama para ir mar adentro, adentrarse en el mar. Pedro le está diciendo: Maestro, interesante, Maestro, lo ha estado escuchando enseñar la palabra como un rabino, maestro, rabino, rabí, y así lo conoce, así es como se ha dado cuenta, pues me ha oído la palabra, el mensaje, la doctrina, las enseñanzas. Por eso le dice: Maestro, entre líneas, Maestro, usted lo enseña muy bien, usted es experto en la palabra, pero el que sabe de pesca soy yo, y toda la noche hemos estado intentando, trabajando, y nada hemos pescado, pero más en tu palabra. Pero qué bueno que Pedro no se haya quedado en que él
era el suficiente y su trabajo y el experto en el ramo, sino más en tu palabra. Y allí el término palabra en el original es rema. Y por el evento que sucede, podemos decir que es la palabra creativa. El rema es la palabra que produce vida. Es la palabra que crea. Mira, el milagro es impresionante, porque de no haber peces toda la noche, en esa palabra se movió Pedro, en esa palabra actuó Pedro, en ese rema. Jesús no dijo, echad vuestra red otra vez. Como se nos dice, bueno, si se ha intentado tantas veces, una vez más no se pierde, ¿no? Jesús dice, echen vuestras redes para pescar. No dice, echen las redes para ver si en esta ocasión sí, ¿no? No, Él les dijo, echen las redes para pescar. Esa era la palabra de fe. El rema es una palabra de fe. El rema es la palabra creativa. El rema es la palabra de su poder. El rema es la palabra viviente. Es la que sale de la boca de Dios. El logos es la que salió. El rema es la que sale. Y podemos decir que cuando estamos en una circunstancia adversa como la que tenía Pedro en ese momento, vivían el sustento, la economía era basada en lo que pescaran, en su trabajo. Podemos decir, en ese momento había una crisis económica, crisis de mantenimiento y sostenimiento. Pero esta palabra de fe, esta palabra rema, esta palabra creativa, esta palabra del poder de Dios, que también en el texto de Efesios habla que es la espada del Espíritu, la palabra, el rema de Dios. Es una palabra viviente, una palabra para un momento específico, para una ocasión y una oportunidad específica. Y en esa palabra actuó Pedro. ¿De qué manera? Echando su red. Y al hacerlo fue tal gran cantidad de peces que se rompía. Entonces tuvieron que llamar a los demás y la pesca dio para llenar ambas barcas de tal forma que se hundían. Pero fue algo impresionante, de tal magnitud fue que cambió la cosmovisión de Pedro respecto a Jesús. Ya no le dice otra vez maestro, sino que postrado a sus pies le dice, apártate de mí, Señor. Hay una revelación cuando hay una palabra que sale de la boca de Dios por la cual vivir. Ahí está ese maná escondido, esa revelación. Pedro ya no lo vio como un rabino más que enseñaba las escrituras, sino como el Señor de la creación, el Señor que hace posible las cosas imposibles. Ahora, el Salmo 119, 44, 45 nos sugiere el entendimiento de esta verdad. Salmo 119, 49, 50 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vuelvo a leer Salmo 119, 49, 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿De qué vives? Es la pregunta que titula este mensaje. ¿De qué vives? Cuando yo encontré esta palabra, cuando meditando las escrituras llegué a este versículo, me di cuenta que uno le puede pedir a Dios una palabra de fe, una palabra creativa, una palabra rema para una situación y para una oportunidad, para un momento específico. Y hay testimonios en la vida laboral, testimonios en la vida familiar, testimonios en la vida espiritual, porque desde que encontré esta escritura, le pedí a Dios para la vida laboral una palabra por la cual vivir, y pude ver
que Dios respaldó su palabra que nos había dado y vimos milagros tras milagros. La vida familiar también ha sido lo mismo. Lo primero que le pedimos a Dios al llegar a Barranquilla hace 20 años fue: Señor, danos una palabra por la cual vivir en esta ciudad. Y el Señor nos dio esa palabra y la vimos cumplida y la hemos visto cumplirse. Dios respaldando, Dios acordándose de esa palabra dada a nosotros, sus siervos, en la cual Él nos ha hecho esperar. ¿Sabes cuando tienes un rema de Dios en tu corazón? Cuando es lo que tú hablas. Cuando tenemos un rema de Dios verdaderamente en nuestro corazón. Cuando es lo que sale por tu boca frente a una circunstancia, frente a un monte de adversidad, frente a una crisis familiar, económica, de salud. ¿Qué es lo que sale de tu boca frente a una noticia, frente a un diagnóstico? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando abres la nevera y la encuentras posiblemente vacía? ¿Será el Señor es mi pastor? Nada me faltará. ¿O será una queja, una maldición, un dicho que no se acomoda a la palabra de Dios? ¿De qué vives? ¿De qué vas a vivir? Número uno, del aliento que sale de la boca de Dios, el Espíritu Santo. Número dos, de su palabra. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y en momentos de oportunidad, de necesidad específicos, con el rema de Dios, el maná escondido que da el Señor a los vencedores. Esta palabra para animarte a que vivas, a que vivas. No a que suceda como dice en Apocalipsis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No, esta vida es esto. El cristianismo es vida. Vida. Eso fue lo que dijo el ángel cuando sacó a Pedro de la cárcel. Ve y anuncia las palabras de esta vida. No es religión, no son ritos, no son costumbres, no son modos, maneras, modismos. El cristianismo es vida y se tiene que notar esta vida en la familia, en el trabajo, en la ciudad donde nos desenvolvemos. Se tiene que conocer, se tiene que expandir, se tiene que impartir vida, y esa vida en gran manera también debe salir por tu boca, por la palabra de fe, con la palabra creativa que Dios ha hablado a tu corazón. Puestos en pie un momento, vamos a orar y dar gracias a Dios que el Espíritu de vida en Cristo Jesús traiga libertad y traiga un hambre por su palabra, para que de día y de noche medites en las Sagradas Escrituras y puedas nutrir tu hombre interior, fortalecer tu hombre interior con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra viviente, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Viva y eficaz, viva y eficaz es la palabra de Dios. Padre, oro por cada uno de quienes han recibido esta palabra como palabra que viene de parte tuya y no de hombres. Gracias por el aliento del Espíritu Santo soplado para vida eterna en cada corazón, en cada uno, por los nuevos nacimientos que propicia el Espíritu Santo, el soplo de vida, el aliento del cielo, llegue, llene cada espíritu y lo haga regenerar, renacer en el nombre de Jesús. Padre, gracias por un hambre y una sed de tu palabra, como dijo el profeta Amós, que enviaría sobre la tierra, sobre Montería, sobre toda Córdoba, venga, sobre toda la costa norte de Colombia y sobre todo este país. Envía esa profecía, cumplimiento de esa profecía de que habrá hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de tu palabra, y que la vida de Dios se manifieste allí donde se ha hablado muerte, allí donde se ha manifestado la muerte, en las relaciones de esposos, de esposas, padres e hijos,
en la vida financiera, en la vida laboral, donde el enemigo ha podido poner su mano. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, haya vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Hasta una próxima oportunidad.